Prepárense para sumergirse en una historia sombría, de esas que hielan la espina dorsal y nos hacen cuestionar hasta dónde puede llegar la maldad humana. ¿Alguna vez imaginaron la traición arrastrándose dentro de la propia familia, a la persona que debería proteger transformándose en un monstruo? Pues bien, hoy van a conocer un caso chocante que ocurrió en Brasil, en la ciudad de Guarujá, y créanme, cada detalle es más perturbador que el anterior. Todas las informaciones que van a escuchar ahora salieron a la luz a través de boletines de ocurrencia y un video impactante que se hizo público. Y antes de que avancemos en esta narrativa tensa, si aún no forman parte de nuestra comunidad curiosa e investigativa, suscríbanse ya y activen las notificaciones. Así, no se perderán ningún detalle de esta historia que promete dejarlos sin aliento. Ahora, vamos a lo que nos interesa. Para que entiendan la dimensión de lo que sucedió, necesitan saber cuán respetada e influyente era la familia Avanzi en la región de Guarujá. En el centro de esta familia estaba una mujer extraordinaria, doña Sueli Nastri de Souza Avanzi. Proveniente de un linaje de abogados renombrados, ella no solo siguió los pasos de la familia, sino que los elevó a un nuevo nivel. Se graduó en Derecho en 1973 por la Universidad Católica de Santos y, no satisfecha, en 1982, concluyó una maestría en la prestigiosa PUC de Sao Paulo, una de las mejores universidades del país. En 1990, alcanzó el cargo de delegada en la ciudad de Santos. Doña Sueli era de esas personas raras, ¿saben? Una fuerza de la naturaleza que hablaba nada menos que 4 idiomas. Imaginan el prestigio que esto trajo a su familia, sin hablar del éxito financiero, claro. Se casó con Carlos Avanzi, un profesor universitario e investigador, y juntos construyeron una vida de confort y oportunidades. Los viajes internacionales eran frecuentes en una época en que pocos tenían esa oportunidad. La casa de la familia en Guarujá era un verdadero hogar, espacioso y acogedor. De ese amor nacieron 2 hijos, Mauricio Avanzi, el mayor, y Tiago Felipe de Souza Avanzi, quien, prepárense, es la pieza central del enigma que vamos a desvelar hoy. Pero la vida, como sabemos, guarda giros inesperados. En un momento de esta trayectoria familiar, el señor Carlos, el padre de los muchachos, nos dejó, dejando a Sueli viuda. Y aquí va un detalle que muestra el corazón bondadoso de esta mujer. Doña Sueli era una apasionada de los animales. No dudaba en rescatar animalitos abandonados en las calles, dedicándose a ayudarlos de la mejor manera posible. Su casa era un hogar para varios gatitos y perros. Tras la pérdida de su marido, fue Tiago quien se convirtió en un gran apoyo para su madre, ayudando en todas las cuestiones de la casa e, incluso, haciéndose socio de ella en el bufete de abogados, auxiliando en la administración de las finanzas de la familia. Y ahora, están listos para conocer más de cerca a uno de los hijos de Doña Sueli, la figura que conecta todos los puntos de esta trama oscura. Entonces, respiren hondo, porque a partir de ahora, la historia comienza a tomar contornos aún más intrigantes. Tiago Felipe de Souza Avanzi vino al mundo el 25 de julio de 1985, un leonino, como le gustaba decir. Desde temprano, era evidente que seguiría los brillantes pasos de su madre en el mundo del derecho. Y cuando conozcan el currículum académico de este hombre, entenderán el nivel de dedicación y esfuerzo que siempre demostró. Para resumir, se graduó en Derecho por la Universidad Católica de Santos en 2007. Pero la sed de conocimiento no se detuvo ahí. En 2008, ya había concluido la maestría en la misma área y, en 2020, alcanzó el título de doctor por la Universidad Mackenzie. Un detalle que siempre resaltaba con orgullo era el haber conseguido becas integrales por mérito en toda su formación. La inteligencia era, sin duda, una de sus marcas. Además de trabajar codo a codo con su madre en el bufete de abogados de la familia, ubicado en la avenida Santos Dumont, número 98, Conjunto C, en Guarujá, también dedicaba su tiempo a dar clases en algunas universidades y a desarrollar trabajos importantes junto a la alcaldía de Guarujá. Hasta aquí, tenemos la imagen de una familia exitosa, unida y con un futuro prometedor. Pero detrás de esta fachada, secretos sombríos se escondían, redes de relaciones peligrosas que culminarían en un final trágico y chocante. ¿Pueden imaginar lo que pudo haber sucedido para transformar esta historia en una pesadilla?
¿Qué horrores se escondían tras las puertas de esta casa respetable? Manténganse atentos, porque la verdad está a punto de ser revelada y no van a creer lo que pasó. Al igual que su madre, Tiago era fluido en 4 idiomas y su dedicación a su carrera lo colocó en una posición financiera envidiable. Pero había otra faceta en su vida, la pasión por las artes marciales. Era común verlo entrenando golpes y secuencias de lucha al borde de la piscina de su casa. Sin embargo, existía un aspecto de su vida que se cernía como una sombra, algo que nunca compartió abiertamente, pero que era un tema constante en las conversaciones familiares: su sexualidad. La ausencia de novias y su comportamiento sutil llevaban a familiares y amigos cercanos a creer que era homosexual. Quizás, para Tiago, esa parte de sí mismo era una carga pesada, una lucha interna. Imaginamos que tenía dificultades para aceptarse, especialmente cuando se comparaba con su hermano, Mauricio. Mauricio siempre personificó la figura del hombre encantador, que atraía a las mujeres y exudaba una masculinidad innegable. Creo que esta dinámica generaba en Tiago un cierto complejo, una sensación de ser menos hombre que su hermano mayor. Y ya que mencioné a Mauricio, el hermano de Tiago, permítanme presentárselos formalmente. Por razones evidentes, no mostraremos su imagen aquí, pero podemos hablar un poco sobre él. No tengo información precisa sobre su ocupación actual, pero a través de las redes sociales, descubrimos que trabajó como taxista durante bastante tiempo. Está casado con una mujer llamada Denise y juntos tuvieron 2 hijos. Por respeto a su privacidad, no mencionaré sus nombres ni mostraré sus rostros. Pero una cosa estaba clara: esos nietos eran el tesoro de Doña Sueli. El amor que sentía por ellos era palpable en las fotos que encontramos, era una pasión avasalladora. No podemos negar que estamos ante una familia de gente hermosa e, innegablemente, bien educada. Uno de los hijos de Mauricio, por lo tanto, nieto de Sueli, recibió un diagnóstico de autismo y ansiedad severa. Curiosamente, encontraba un refugio de paz y tranquilidad en la casa de su abuela. Quizás el ambiente acogedor, la piscina invitante y la presencia de los numerosos animales domésticos, gatos y perros en abundancia, eran el bálsamo que necesitaba. Para preservar su identidad, llamaré a este niño Pedro, ya que desempeñará un papel crucial en los eventos que se desarrollarán. En 2023, a los 17 años, Pedro se fue a vivir con su abuela. Para que visualicen la situación, la casa era grande, pero solo Doña Sueli y su hijo menor, Tiago, residían allí. Tiago, incluso, vivía en una especie de chalet situado en la zona de la piscina. En aquella época, Doña Sueli ya no frecuentaba la oficina con tanta asiduidad. Por lo que averigüé, la oficina ubicada en la avenida Santos Dumont había sido transferida a otra asociación de abogados, y ella trabajaba desde casa. Mientras tanto, Tiago estaba inmerso en sus compromisos en la alcaldía, incluso como secretario, y en las universidades donde daba clases. Incluso, Doña Sueli había asumido varios procesos de su hijo. No profundizaremos en los detalles de la vasta carrera de Tiago y en sus numerosas funciones que ejerció a lo largo de su vida en la alcaldía y en el ámbito jurídico, ya que esto nos desviaría del foco principal y haría esta narrativa excesivamente larga. Después de todo, el objetivo es desentrañar el crimen que asombró a esta familia, no escribir una biografía completa. Pero créanme, cada detalle que aparentemente parece insignificante ahora, pronto encajará como piezas de un macabro rompecabezas. ¿Ya pueden sentir la atmósfera densa que se cernía sobre esa casa? ¿Qué secretos susurraban las paredes de aquel chalet junto a la piscina? No se pierdan los próximos momentos de esta historia, porque lo que está por venir es aún más chocante y doloroso. Pero créanme, la ironía macabra se cernía sobre este caso como una sombra densa. Durante un largo periodo, Tiago dedicó su trabajo a organismos de protección de la infancia y la adolescencia, participando en diversos proyectos con esta noble causa. ¿Quién diría que precisamente él? Pero este es un giro que jamás esperarían. A pesar de la agitada rutina de Doña Sueli y Tiago, todos acordaron que el cambio de Pedro a su casa sería lo mejor para el niño. Los propios padres firmaron una autorización para que tío y abuela pudieran viajar con él. El lazo entre Pedro, Tiago y Sueli era fuerte, repleto de paseos, pequeñas excursiones y almuerzos familiares.
Aparentemente, la vida del niño florecía bajo el cuidado del tío y la abuela. Pero es exactamente en este punto que la tranquilidad se desvanece, dando lugar a una pesadilla inimaginable. Como ya saben, Pedro convivía con el autismo y la ansiedad generalizada, lo que demandaba un seguimiento psicológico constante. Y fue en una de esas sesiones terapéuticas que la verdad comenzó a emerger de forma dolorosa. El niño reveló un profundo malestar en su zona íntima y exámenes posteriores confirmaron lo impensable: presentaba sangrado. La forma en que ocurrió esta delicada conversación sigue siendo un misterio, pero la información crucial llegó a oídos de los padres de Pedro. La sospecha, como una flecha certera, apuntó inmediatamente hacia Tiago. Sin dudarlo, trajeron a su hijo de vuelta a vivir con ellos en Santos, dejando atrás la aparente seguridad del hogar en Guarujá. En ese momento, una pulga comenzó a picar detrás de la oreja de Tiago. Presintió que su máscara estaba a punto de caer, que el oscuro secreto que tanto se esforzaba por ocultar había sido descubierto. Aquí, una gran interrogación se cierne en el aire. Los padres de Pedro confrontaron a Tiago o a doña Sueli con las revelaciones de su hijo y sus sospechas. ¿O acaso el propio Pedro, en un momento de vulnerabilidad, dejó escapar alguna palabra a su tío o a su abuela? Son solo suposiciones, meros intentos de reconstruir los fragmentos de una verdad perturbadora. Lo que sabemos con certeza es que algo hizo que Tiago se sintiera acorralado, expuesto. En un acto desesperado, quizás un intento de sofocar la verdad con dinero, Tiago realizó una transferencia bancaria por una suma considerable a la cuenta de su hermano. La disparidad financiera entre ellos era notoria, y Tiago, en su mente retorcida, quizás creyó que esa cantidad sería suficiente para disipar cualquier sospecha que Mauricio pudiera tener. Algunas fuentes sugieren que la excusa utilizada por Tiago para esta transferencia fue que, con el regreso de Pedro a casa de sus padres, le gustaría contribuir con los gastos del muchacho y comprar algunas cosas que le gustaban. La impresión que queda es que Tiago intentó hacerse el buen samaritano, como diciendo: mira, sé lo que le gusta a Pedro y como quizás ustedes no lo compren, les envío este dinero para que lo hagan. Pero la cantidad era abultada, una señal de alerta que no pasó desapercibida. Todos interpretaron esta acción como un intento desesperado de silenciar a su hermano, de comprar su silencio ante el olor que se insinuaba. La respuesta de Mauricio fue inmediata y contundente: devolvió el dinero íntegramente, afirmando que no necesitaba ayuda para mantener a su propio hijo. El tiempo pasaba, cargado de una tensión invisible, hasta que, el 7 de septiembre de 2024, Tiago entregó a su cuñada un sobre Manila. Dentro, documentos de su coche ya cumplimentados para la transferencia, pólizas de seguro, documentos importantes de la casa donde vivía con su madre y, lo más escalofriante, una póliza de seguro funerario. Junto a todo esto, había un pendrive. Nadie sabía, en ese momento, lo que contenía ese pequeño dispositivo, pero guardaba un secreto tan explosivo que sería capaz de sacudir los cimientos de esa familia para siempre. ¿Pueden imaginar el torbellino de emociones que Denise debió sentir al recibir aquel sobre cargado de oscuros presagios? ¿Qué pasaba por la cabeza de Tiago al deshacerse de sus bienes de esa manera? ¿Y qué ocultaba aquel pendrive? Prepárense, porque el contenido de ese dispositivo revelará una crueldad inimaginable, una traición que destrozará el corazón de todos los involucrados. La verdad está a punto de salir a la luz y no estarán preparados para lo que van a descubrir. Por un lapso, quizás un error fatal o una intención sombría disfrazada de accidente, el hecho es que, justo después de entregar el fatídico sobre a su cuñada, Tiago pareció arrepentirse. Volvió sobre sus pasos, pidiéndole que se lo devolviera, y Denise, sin sospechar la bomba que contenía el pequeño pendrive, accedió a su petición. Pero el destino, implacable, hizo que el pendrive permaneciera en sus manos. Al desvelar el contenido de aquel minúsculo dispositivo, el suelo bajo los pies de Denise pareció abrirse. La pantalla revelaba escenas explícitas, una pesadilla nauseabunda que involucraba a Tiago, su propio marido y su hijo, Pedro. Eran múltiples videos, pruebas irrefutables de que el olor se perpetuaba desde hacía tiempo. La madre de Pedro, con el dolor latiendo en cada célula, calculó que todo habría comenzado en septiembre de 2023, precisamente cuando el niño se fue a vivir con su tío y su abuela.
En ese momento, la disparidad de edades resuena como un grito silencioso. Tiago tenía 39 años, mientras que Pedro era solo un adolescente de 17. La pregunta que resuena en nuestras mentes, cargada de angustia y perplejidad, es: ¿por qué Tiago colocó aquel pendrive junto a los documentos y se lo entregó a su cuñada? ¿Fue un acto fallido, un descuido imperdonable, o había una intención oculta detrás de esa acción? Dos hipótesis sombrías se ciernen en el aire. La primera sugiere que existían dos pendrives idénticos, uno conteniendo las imágenes repulsivas y el otro con los documentos que pretendía entregar a su hermano. En un escenario de confusión, los pendrives se habrían mezclado y el equivocado terminó en manos de Denise. La segunda hipótesis, mucho más perturbadora, apunta a una acción premeditada. ¿Por qué haría Tiago eso? Quizás quería que su cuñada y su hermano vieran, que supieran la abyecta verdad que ocultaba. No hay respuestas definitivas, solo la sombra de la duda flotando sobre sus motivaciones. Lo que sabemos es que Tiago era un hombre inteligente, calculador. Si cometió ese error, difícilmente habría sido sin un propósito, por oscuro que fuera. El hecho de arrepentirse en el último instante, pidiendo el sobre de vuelta, solo intensifica el misterio. La mente humana, en sus rincones más oscuros, es un laberinto impenetrable. La reacción de Denise al confrontar el contenido del pendrive fue inmediata y visceral. Horrorizada, mostró las evidencias a su marido, y juntos, corrieron a la comisaría de Santos. Pero la fría e insensible burocracia los recibió con la noticia de que, como los crímenes habían ocurrido en Guarujá, era allí donde debía registrarse la denuncia. Y así lo hicieron, buscando justicia en medio del dolor lacerante. En la comisaría de Guarujá, la denuncia finalmente fue registrada, y la promesa de una investigación quedó en el aire. Sin embargo, para la desesperación de los padres de Pedro, no se emitió ninguna orden de arresto en ese momento. La justificación de la policía fue fría y legalista. En la época de los hechos, Pedro tenía 17 años, menor de edad, pero no menor puber. Esto exigía una investigación minuciosa para comprobar que Tiago realmente se había aprovechado de la fragilidad psicológica de su sobrino. Después de todo, en el laberinto del Código Penal, la duda favorece al reo. Era crucial reunir pruebas sólidas antes de llevar el caso al Ministerio Público y solicitar una orden de arresto. Además, Tiago era una figura respetada en la alcaldía, ocupaba un cargo público y gozaba de una reputación aparentemente intachable. Acusarlo sin pruebas robustas sería un paso arriesgado. En ese punto, la actuación de la policía de Guarujá fue objeto de severas críticas. Sin embargo, es preciso considerar la complejidad de la situación. Estábamos ante videos íntimos que involucraban a un tío de 39 años y a un sobrino de 17. Era imperativo distinguir si el delito de Tiago era puramente jurídico o si involucraba también la manipulación y el abuso de la vulnerabilidad del menor. Pero la lentitud de la justicia, la frialdad de la ley ante un crimen tan horrendo, no significaba que la verdad permanecería oculta por mucho tiempo. Aquel pendrive era una bomba de tiempo, y sus efectos devastadores apenas comenzaban a manifestarse. Prepárense, porque en los próximos capítulos de esta sombría historia, la máscara de Tiago caerá de forma brutal, revelando el rostro de un monstruo que se escondía bajo la fachada de un tío servicial y un profesional respetado. El dolor de la familia avanza y alcanzará niveles inimaginables, y ustedes, al igual que yo, se preguntarán hasta dónde puede llegar la maldad humana. No se pierdan los próximos detalles, porque la justicia, aunque tardía, encontrará su camino. El punto crucial que se cernía sobre el caso era la fragilidad psicológica de Pedro, una vulnerabilidad inherente que lo convertía en presa fácil. Y cuando el caso llegó a manos del fiscal, la decisión inicial resonó fríamente en los autos. No había necesidad de detener al sospechoso. ¿La justificación? Tiago había confesado la relación con su sobrino, y en los autos no constaba ninguna amenaza a la víctima. Para el fiscal, Tiago no representaba un peligro para la sociedad y, además, estaba colaborando con la investigación. Así, se mantuvo el beneficio de la libertad provisional, una decisión que, aparentemente, sonaba profundamente inquietante. Lo que asombraba era la información crucial que la policía poseía sobre el estado depresivo de Tiago.
También tenían conocimiento de la carpeta entregada a su cuñada, conteniendo los documentos del coche a nombre de sus sobrinos y una póliza de seguro funerario, señales claras de una mente que planeaba su propia aniquilación. Esta cuestión, a ojos de muchos en la época, fue terriblemente negligenciada, pues Tiago representaba un peligro inminente para sí mismo. Sin embargo, el proceso y la investigación siguieron su curso lento y burocrático, con Tiago en libertad total, sin recibir ningún tratamiento o apoyo psicológico. Poco sabíamos que esta investigación jamás llegaría a una conclusión normal, pues una revuelta trágica y avasalladora estaba a punto de engullir a la familia Avanzi por completo. En el fatídico día 17 de septiembre de 2024, Mauricio recibió un video aterrador de su hermano Tiago. En las crueles imágenes, Tiago obligaba a su madre, doña Sueli, una señora de 72 años, a ingerir pastillas. La reacción de Mauricio fue inmediata. Llamó a la policía, implorando que verificaran el bienestar de su madre. Alrededor de las 21 horas y 10 minutos, los policías llegaron a la casa de la familia Avanzi y se encontraron con una escena de horror indescriptible. Doña Sueli yacía sin vida en su habitación, con una herida causada por un arma de fuego. Tiago también estaba muerto, y todo indicaba que se había quitado la vida con la misma arma que usó para asesinar a su madre. Pero la crueldad no se detuvo ahí. Uno de los perros de la familia también había perdido la vida tras ingerir medicamentos. Este descubrimiento lanzó el caso a un torbellino de preguntas angustiantes. Si Tiago estaba colaborando con la investigación sobre los abusos a su sobrino, si la policía no veía motivos para detenerlo, ¿cuál sería la razón para un acto tan brutal? Era un abogado, un profesional competente, consciente de las consecuencias de sus actos. Su pasión por su madre era notoria, el lazo entre ellos era fuerte. ¿Será que el peso de la vergüenza, la conciencia del horror que había cometido, se volvieron insoportables? ¿Y el envío de aquel video macabro a su hermano, obligando a doña Sueli a tomar las pastillas? ¿Cuál era el propósito detrás de esa perturbadora acción? Podríamos suponer que deseaba que la policía fuera alertada, que encontrara los cuerpos de él y de su madre. Pero ¿y el perro? ¿Por qué involucrar al animal en esa tragedia? Si la vergüenza era el motor de sus actos, el perro, inocente y leal, no sería un juez. Al registrar la escena del crimen, la policía encontró otras computadoras y teléfonos celulares, además del arma utilizada. Y aquí reside un punto aún más sombrío e inexplicable. Ya se había realizado una inspección en la casa anteriormente. ¿Cómo la policía dejó pasar todos esos elementos, incluyendo el arma del crimen? En la ocasión anterior, se habían incautado 2 pistolas, pero una permaneció en la casa, justamente la que cegó 2 vidas y la de un animal indefenso. Esta negligencia, esta falla grotesca en la investigación inicial, plantea interrogantes perturbadores. ¿Qué más podría haber sido ignorado? ¿Qué otros secretos sombríos se escondían en las sombras de aquella casa? La muerte trágica de doña Sueli y de Tiago no cierra la historia, sino que la sumerge en un abismo aún más profundo de misterio y dolor. La verdad completa sobre lo que sucedió en aquella casa, los motivos que llevaron a esa tragedia familiar, aún están envueltos en una densa niebla. Pero no se equivoquen, ustedes acompañarán cada paso de esta búsqueda por la verdad, cada revelación chocante que aún está por venir. Prepárense para desentrañar los últimos y más oscuros secretos de la familia Avanzi. Sé que este caso nos deja con un nudo en la garganta y una infinidad de preguntas sin respuesta. Seamos honestos, las investigaciones aún figuran como en curso, pero el principal sospechoso de los abusos ya no está entre nosotros. Es un hecho comprobado que él fue el responsable de cegar la vida de su propia madre. Ante este trágico escenario, se cierne una sombra de temor, la posibilidad de que el proceso sea archivado, de que este caso se dé por cerrado. Yo, sinceramente, albergo la esperanza de que esto no suceda. En mi interior, creo que hay mucha sociedad escondida bajo la alfombra. Después de todo, ¿cuál será el desenlace del proceso por abuso? Tiago alegó que fue consensual, pero los padres de Pedro claman por justicia, afirmando que fue un acto de violencia repulsivo. Y si esa es la verdad, ¿será que Pedro fue la única víctima?
¿Será que Tiago, con su larga trayectoria en organismos de protección de niños y adolescentes, no dejó un rastro de otras vidas destrozadas? Si poseía esa oscura inclinación, es probable que fuera un depredador acechando en la oscuridad. Son tantas las preguntas que resuenan en mi mente, tantos los cabos sueltos que clamo por respuestas. Y estoy seguro de que ustedes, al igual que yo, anhelan claridad. Por eso, les pido que compartan sus opiniones aquí abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Cuáles son sus teorías sobre los eventos que culminaron en esta tragedia? Agradezco profundamente a cada uno de ustedes que permaneció conmigo hasta este punto. Si llegaron hasta aquí, no olviden dejar su me gusta, ya que impulsa nuestro canal y nos ayuda a llevar estas historias a más personas. Y bien, ¿sintieron el peso de esta historia? Cada detalle, cada curva sombría, fue pensado con el mayor cuidado para atraparte de principio a fin. Desentrañar estos misterios juntos es lo que nos mueve aquí en Historias Criminales, y saber que estás allí del otro lado hace que cada segundo valga la pena. Mira qué increíble noticia, casi llegamos a los 1000 suscriptores. Y cada uno de ustedes es una pieza fundamental en este viaje. Imagínate qué genial, dentro de poco podrás decir, yo estuve allí desde el principio. Y cuanto más nos apoyas con tu me gusta, tu comentario, tu suscripción, más historias impactantes como esta podremos traerte. Así que ven a formar parte de esta familia con nosotros. Queremos construir una comunidad increíble aquí en Historias Criminales, un lugar donde podamos compartir esta fascinación por historias reales y debatir aquellos misterios que nos quitan el sueño. Y para eso, tu ayuda es esencial. Cada me gusta que dejas, cada comentario que escribes, cada suscripción que haces es como un faro que guía a más gente a nuestro canal. Cuando interactúas, YouTube entiende que nuestro contenido te interesa y lo muestra a más personas, ayudando a nuestra familia a crecer cada vez más. Y lo mejor de todo, serás el primero en saber cuando llegan historias inéditas por aquí. Así que, si este viaje te dejó helado, si sentiste ese escalofrío con cada nueva revelación, no olvides suscribirte al canal, dejar ese me gusta bien puesto y soltar tu opinión en los comentarios. Queremos mucho saber qué te pareció, qué tipo de historia te da más curiosidad y cómo podemos hacer todo aún más electrizante por aquí. Estamos preparando un montón de otras historias chocantes, llenas de suspenso y giros que te dejarán sin aliento, especialmente para ti. Así que ya prepárate para embarcarte en nuevas aventuras sombrías con nosotros. Y recuerda siempre, la vida es un gran misterio, y juntos podemos desentrañar cada uno de ellos. Hasta la próxima.